Buenas noches, siendo 6 de octubre, bienvenidos a una nueva edición de JA del canal de la Unidad. Hoy quiero tratar un tema bastante importante, es parte fundamental del resultado de muchas penas que hoy carga los pueblos, por decirlo así. Para nadie es un secreto el analfabetismo jurídico que todos tenemos. Todos confiamos en un sistema judicial de cada país, de sus leyes, pero realmente nunca nos hemos preocupado por entenderlas, por conocerlas. Y casi que se vuelve a veces titánico. Es un ejemplo. Nombro Colombia. Colombia tiene alrededor de 17.000 leyes. País extremadamente legalista, pero reconocido por sus propios congresistas, echa la ley, echa la trampa. Por tanto, por más leyes que se tengan, la naturaleza humana siempre va a mostrar esa inclinación bajo este sistema a mirar cómo se transgreden. Es interesante ver cómo algunas legislaciones que tuve la oportunidad de estudiar, aunque no fueron muchas, algunas involucran todavía partes del antiguo código legislativo o de los dos grandes códigos de los cuales se desprenden todas las legislaciones que hoy tienen las naciones, y tiene que ver con el código Hammurabi y con la legislación del Sinaí, con la de Moisés. Eh, y es interesante ver cómo algunas legislaciones todavía incorporan cosas de la Biblia, pero la gran mayoría se sustentan sobre las leyes del Código Hammurabi. Lo que hoy, coloquialmente, una persona de a pie podría decirse que la ley es para los de Ruana. Cuando este proverbio callejero de hoy se refiere a las leyes de los de Ruana, pues se está refiriendo prácticamente a las leyes del Código Hammurabi, y ustedes van a ver en este video por qué. Eh, eh, por ejemplo, Venezuela, en su ley número 2, en el artículo número 2, dice que el desconocimiento de la ley no justifica violarla o desobedecerla. Y es lo que mismo que dice la Torá. La Torá dice: nadie va a ser excusado por no conocer o desconocer la ley. Inclusive dice que a muchos que conocen se les demandará más que a otros, pero nadie va a ser excusado ante Yahweh ni ante Yeshua el día en que tenga que rendir cuentas por esto. Otra cosa bastante interesante dentro del código venezolano, por ejemplo, es el respeto, incorpora el matrimonio como la legislación del Sinaí. O sea, no se podían casar entre parientes hasta la tercera y cuarta línea de consanguinidad. Eso era muy respetuoso, ¿sí? Y se penaliza dentro del código venezolano esto, que está contemplado dentro de la Biblia. Caso diferente, código colombiano, que si bien se reconoce la institución del matrimonio, es torpedeada totalmente por involucrar el nuevo código de igualdad de derechos de un matrimonio homosexual. ¿Sí? Ahí viola totalmente los preceptos del código de Moisés. Vamos a ver he cogido un estudio muy interesante que hicieron en el sector salud sobre la diferencia de los dos códigos y lo que los dos códigos han aportado para la introducción de este video, que nos va a poder hacer entender qué es Babilonia, ¿sí? Por qué tiene su tiempo contado, y por qué Yeshua, no, por qué este Babilonia nos acompaña de Génesis hasta Apocalipsis, y por qué vemos en una y otra vez juicios y sentencias a través de la historia de la humanidad, y concreto la historia de las escrituras, y cómo en su futuro eh, Babel va a caer, y van a ser mostradas todas sus iniquidades a la luz de la palabra, a la luz de la palabra viviente de Yeshua, de las escrituras mismas. Por ejemplo, el código Hammurabi eh, dice que Hammurabi VI, rey de la primera de la dinastía de Babilonia, ellos cargaban
prácticamente de padre a hijo el mismo nombre por muchas generaciones, lo que había dificultado a los historiadores situar el contexto histórico, pero la cronología es muy discutida entre diversos expertos, aunque la más comúnmente aceptada ya lo deja bien alejado y posterior a la época de Abraham. Hammurabi fue el famoso Nimrod que describen las escrituras. Y para hacer de una vez claridad sobre este tema, y fue el fundador de la descendencia de Caín, fue el fundador de Babel, de Babilonia, y de otras ciudades como Egipto, pues que tienen una reputación bastante complicada, bastante oscura dentro de las escrituras bíblicas. Hammurabi pensó que el conjunto de leyes de su territorio tenía que escribirse para complacer a sus dioses. A diferencia de los reyes anteriores y contemporáneos, no se consideraba emparentado con ninguna deidad, aunque él mismo se llamaba el favorito de los dioses. ¿Sí? Es bien interesante también ver quiénes son los dioses, cómo se describen en Génesis 6 y cómo tienen esta relación con esta línea de humanos en el poder durante todos los siglos, en sus sociedades secretas, en su ocultismo, en todo esto. El código constituye la más antigua colección de leyes conocidas. Está escrita en cuneiforme sobre una estela de 2.25 metros de altura. Es escrita en basalto negro y en la parte superior hay un relieve del rey en actitud de oración recibiendo las leyes de la mano derecha del dios Sol. Ya sabemos quién es el dios Sol y a qué iglesia le rinde culto. ¿Sí? Hoy la religión le rinde mucho culto al dios Sol. Pero no quiero hacer hincapié sobre este tema porque ya es bastante trajinado y se pondrían irritados muchos romanos. Y además en la parte inferior se localizan caracteres de formas cuneiformes acadios, los cuales son leyes que rigen la vida cotidiana. Escrito en acadio, su prólogo y el epílogo están redactados en un lenguaje más cuidado, con la finalidad de glorificar al dios babilonio Marduk y a través de él a su rey. Además está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine al país para asegurar el bienestar de la gente, y proclama a Marduk como dios supremo, alejando al panteón sumerio de los dioses. Y es muy importante conocer quién es ese panteón sumerio, usurpa el concilio divino y quiénes son ellos. Este código dice que fueron colocados ejemplares alrededor del reino, ya que el rey ordenó que pusieran copias de este código en las plazas de cada ciudad para que todo el pueblo conociera la ley y sus castigos. Por lo cual el cuerpo de la ley se expresa en un lenguaje claro al pueblo. Hay una cosa clara sobre este tema. Dice que las leyes no admiten excusas ni explicaciones en caso de errores o faltas. El código se ponía a la vista de todos de modo que nadie pudiera alegar la ignorancia de la ley con pretexto. Sin embargo, eran pocos, escribas en su mayoría, los que sabían leer y escribir en aquella época. Esto ya comienza a ser complicado por este tema, por lo cual existía injusticia para la población que carecía de dicha habilidad. En esa época se dieron gran cantidad de castigos gracias al analfabetismo, aunque las leyes estuvieran accesibles a la población para informarla. Ya vemos cómo la Gran Babilonia comienza con sus grandes tentáculos a hacer distinciones. Otros aspectos importantes: la ley de Moisés con respecto a la salud, que este estudio fue realizado con base en la salud. Aunque la ley y el código Hammurabi tiene algunos aspectos de salud, no involucra tantos y tan específicos y tan especiales como el código del Sinaí o la ley de Yahweh, entregada a Moisés.
Lo siguiente, en Mateo 5, Yeshua da a entender que toda la ley es pertinente. La lista de alimentos puros e impuros que se recoge en Levítico 11 es casi análoga a la carne que comemos o evitamos hoy en día. En este pasaje Yeshua decía esto: haciendo limpios todos los alimentos, no quería decir que todas las leyes sobre los alimentos del antiguo pacto carecieran o hubieran carecido de importancia, sino que su utilización errónea siempre había sido dañina espiritualmente. Yahweh nunca pretendió que su pueblo creyera que la verdadera religión era cuestión de comer ciertos alimentos o de lavarse las manos antes de comer. Yahweh había dado a su pueblo rigurosas leyes en cuanto a la comida y a la higiene con el fin de proteger su salud, pero con más importancia aún para mostrarnos como un pueblo distinto del mundo antiguo. Eso era lo más importante de la ley. Cuando los principios de hoy, que hay detrás de ellas, permanecen, de la ley permanecen inalterables. Deben ser personas limpias en sus hábitos y en todos los aspectos de su vida. Cuando Yeshua nos libera de la letra de la ley, no nos libera del espíritu del mandamiento. Eso es muy importante. Hay una anécdota bien interesante que quiero mostrar en este estudio de la salud. Hace 150 años, las familias tiraban sus desperdicios a la calle con la esperanza de que fuera la lluvia la que se lo llevara. En el verano, cuando no llovía, había frecuentes brotes de tifus, y cuando llovía, toda esa porquería iba a parar a los canales, a los arroyos y a los ríos. Ya hacia finales del siglo XVII, la gente se refería al río Támesis como una fosa séptica en movimiento. Hoy en día damos por supuestas las leyes del Antiguo Testamento en materia de higiene y saneamiento. Hace más de 3000 años Yahweh había establecido normas de saneamiento para su pueblo, cuando en otras regulaciones había ordenado que se excavaran letrinas en las afueras del campamento. Esto lo vemos en Deuteronomio 23, 12, 14. Yahweh ordenaba además que si alguien encontraba en la mañana un lagarto en una olla con la que se cocinaba, debía romperse inmediatamente. Levítico 11, 32, 33. De esta forma, pero pronto enseñaría a la gente a dejar sus recipientes boca abajo durante la noche, minimizando de esa forma los riesgos de contaminación. Semejante higiene puede resultarnos obvia, pero hoy en día estamos mandando equipos médicos por todo el mundo para enseñar a la gente reglas tan básicas. En la medida, la tercera parte de la población europea pereció víctima de la peste, principalmente porque se desestimaron las normas de higiene tan sencillas. A principios de la década de 1840, un joven médico llamado Ignaz Smelwis se le dio la responsabilidad de una de las salas de obstetricia del famoso hospital de enseñanza de Allenheim Krankenhaus en Viena, Austria. Se sorprendió de la elevada tasa de mortalidad femenina en estas salas. Una paciente de cada 6. Observó que la mortalidad más elevada se daba entre las mujeres que habían sido examinadas por los profesores y alumnos que habían estado diseccionando cadáveres en el depósito. Estableció la norma de que en su sección cada médico y estudiante que viniese de la sala de disección debía lavarse las manos cuidadosamente antes de proceder al examen de una nueva paciente. La tasa de mortalidad cayó dramáticamente hasta una relación de una entre cada 84 pacientes. La utilización del agua corriente para la limpieza de ropas y cuerpos contaminados se menciona en Levítico 15:13. Significativamente, el contexto se refiere a las precauciones a tomar en caso de enfermedades infecciosas, ¿sí? Y tiene también que ver con el Deuteronomio también habla sobre el contacto con los muertos, ¿sí? Por esto hay que aislarse, o sea, la promesa que
que encontramos en Deuteronomio 15 se refiere directamente al cumplimiento de parte de Israel de las leyes sobre higiene y comida. Dice, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto. Todas las órdenes fueron dadas para Israel para que tenga prosperidad. Y es ridículo sugerir que su promesa nada tiene que ver con un bienestar físico. Otras cosas bien interesantes, por ejemplo, el aseo personal. Los hebreos eran el pueblo más limpio en tiempos antiguos y aún hoy en día sus antiguas normas son inmejorables. Los baños rituales se ordenaban por muchas razones y cada israelita se daba un baño o purificación por lo menos una vez a la semana, porque se requería limpiarse el día anterior al Shabbat. Se requería lavarse después de tocar un cadáver o de un animal o de un humano. La cuarentena. Bien interesante este dato. Moisés ordenó que toda persona infectada de una enfermedad transmisible fuera aislada. Ciertamente la ciencia médica moderna no puede mejorar esta regla. No solamente se ponía al paciente en cuarentena, sino también a los que habían tenido contacto con él. Moisés dedicó 2 capítulos enteros, el 13 y el 14, en su libro de Levítico a un manejo médico de la lepra. Estos capítulos contienen instrucción precisa y detallada sobre la manera de aislar por cuarentena a un paciente leproso. También dice cómo inmunizar la vivienda, la ropa de la víctima contra posible reinfección y cuándo determinar que el paciente está curado. Ingestas de grasa, otra cosa bien interesante. Habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. Levítico 7, 23, 24. No solo se prohibió comer sangre bajo la ley mosaica, sino también la grasa del animal. Esta prohibición es muy sana y los últimos hallazgos de la ciencia médica están en armonía con ella. La comunidad médica está ahora de acuerdo en que el uso de la grasa animal como alimento es perjudicial para el ser humano y causa muchas enfermedades. Bien, comparación entre los dos códigos del estudio de los médicos. Exactamente creo que son de los médicos mexicanos. El código Hammurabi es uno de los códigos de leyes más antiguos de los que se tiene registro. Su fechado está entre el 1700 y el 1600 antes de Yeshua, lo que si la fecha es correcta, se le situaría algo antes de Moshe. Entre las 282 leyes de las que consta el que se ha dado a llamar el Código Hammurabi, hay algunas de un asombroso parecido a las detalladas leyes que se encuentran en Éxodo y Deuteronomio. Inevitablemente, algunos críticos han sugerido que Moisés debió haber copiado las leyes a Hammurabi. El concluir que Moisés copió las leyes de este rey babilónico es leerlas con los ojos cerrados y no entenderlas. En el Código Hammurabi no hay nada remotamente más parecido a las leyes de Moisés que Moisés recibió de revelación de Yahweh. Por el contrario, el protocolo del Código Hammurabi se extiende durante más de 90 líneas ensalzando las virtudes, las hazañas y la piedad del propio rey. La palabra Dios y el nombre Marduk aparecen solo 13 veces en el listado de leyes, aunque se registra más de una docena de dioses en el prólogo. Significativamente, mientras que las leyes de Moisés que Moisés recibe se centran principalmente en el respeto a las personas. La ley de Hammurabi sobreabundan en las que se refieren a la propiedad. Además de esto, algunos de los castigos de Hammurabi son excesivos. Por ejemplo, el ladrón se le exige devolver 30 veces la cantidad de lo que había robado, y si no puede pagar, sería condenado a muerte. Si a un hombre se le encuentra robando en un incendio, tal hombre que sea arrojado al fuego. Ciertamente, dice, ninguna de las leyes antiguas se acercan remotamente a la sabiduría y la claridad de lo que Yahweh revela a Moisés, a pesar de que el Corán declara confirmar el libro de Moisés es una guía y una bendición para todos los hombres.
poco tiene que ver con él y claramente muestra el escaso conocimiento que Mahoma tenía a las historias del Antiguo Testamento, muchas de las cuales aparecen totalmente confundidas en el Corán, especialmente relacionadas con José y Moisés. Israel era un pueblo único porque adoraba al único Yahweh, al único Dios verdadero, quien le comunicó las leyes para su bien. El énfasis de las leyes de Moisés que las leyes de Moisés se centran principalmente en el respeto a las personas. Las de Hammurabi sobreabundan en las que se refieren a la propiedad. El código Hammurabi es esencialmente utilitario, desprovisto del sentido de la dignidad de la persona humana. Además es sumamente duro frente a los pobres y de una gran severidad al que se muestre compasivo hacia los esclavos. Sus favores son dados a los grandes, a los favoritos de este mundo. No hay cuidado hacia los niños, ancianos, débiles o extranjeros. Derechos humanos. La legislación mosaica ofrece considerables avances sobre el código babilónico. Por ejemplo, el código Hammurabi nombra por lo menos 10 diferentes tipos de mutilación corporal por varias ofensas. En la ley mosaica existe solamente una, Deuteronomio 25, 11, 12. La ley mosaica, a pesar de ser tan antigua, ya tocaba algunos temas de los derechos humanos, como derecho a la vida, derecho a la propiedad o vivienda, protección a la familia, derecho a la honra y derecho al descanso y al trabajo. Moisés enseñó en sus aspectos esenciales casi todo principio de higiene que se practica hoy en día. Entre ellos encontramos la prevención de enfermedades, la desinfección por fuego y agua, el control de epidemias por medio de informar y de aislar a las enfermedades contagiosas o a sus portadores, seguida de una completa desinfección de todos los artículos posiblemente contaminados. Se requería la limpieza personal, se requería la eliminación de excrementos de manera que el campamento israelita estuviera tan limpio como una sociedad moderna. Aunque se proveía de ejercicio, se guardaba contra el exceso de trabajo por frecuentes periodos forzosos de descanso y de relajación. Este estudio de las leyes de Mesías, que fue el que vino a darle estatus real que se había deformado a través de los tiempos, da realmente una sensación de escalofrío. Porque pues finalmente Babilonia va a ser muestra en su alcance y en su realidad, no es nada distinto a lo que hoy las naciones vivan con sus códigos jurídicos, con sus proyectos sociales como el socialismo que trataremos en otro video, pero meterse a entender el carácter de Yahweh, porque la ley, recordemos que la ley muestra el carácter del Creador y expone nuestra debilidad, nuestro propio carácter frente al de a Él. Y ver cómo los gobiernos humanos, estas personas que han estado en esa línea de poder durante todos los tiempos, han abusado, y cómo Yahweh se preocupa por cada persona de su creación, eso enamora mucho. Así de que, no siendo más, los dejo con el video. Espero que les guste y que Yahweh les hable a su corazón, porque principalmente eso es lo que Yeshua vino a hacer hace 2000 años, a restaurar el reino, a los cuales muchos se oponen y de los cuales muchos lamentablemente son víctimas por ciegos. Pero bueno, que Yahweh sea el que siga abriendo los ojos, escribiendo, y que, como ha venido haciendo lamentablemente por los hombres, pasito a pasito, pero que se viene una época de un reino milenial bien poderoso, nos escriba sus leyes en nuestro corazón. Un abrazo y shalom para todos desde aquí hasta Australia. Desde Australia. Buenas noches. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza.
y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán, Ellos son creados a la imagen de Dios. lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí,
porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Nimrod, the king of Babel. What kind of a man was he? And what secrets do we know? Hi, and welcome to Ultimate Explorer. I'm Lisa Ling. Tonight we're going back to war-torn Baghdad to investigate the whereabouts of one of the world's greatest lost treasures. It's called the Treasure of Nimrod, almost 175 pounds of ancient gold jewelry and artifacts over 2,500 years old. These remarkable jewels were put on display for a brief period of time more than 10 years ago, but have been missing from public sight ever since. Just how important are they? Well, their original discovery was considered one of the most significant archaeological finds since the discovery of King Tut's tomb nearly a century ago. Now their very existence is in doubt. Were they casualties of war destroyed by the bombing of Baghdad, or had they been spirited away by Saddam and his henchmen? Join us as we try to solve the mystery of Iraq's lost treasures. What he called them royal tombs because he assumed that they contained Or's deceased king, and artifacts inscribed with the names of Or ancient kings and queens deeply confirmed his assumption. Or King Nimrod, the builder of the Tower of Babel. Ancient artifacts are found nearby the Tower of Babel and around the ziggurat. Many people have been scooting around to find anything of a value. Many precious artifacts are being found near the Tower of Babel and around the ziggurats. The mystery of King Nimrod, even who he was, a black man, a white man, a god. We don't know. We do know he was the king of Babel. A wealthy king with gold and many treasures. Rubies, gemstones, anything what you can think of. What a man can make him rich.
Nimrod, a god, a Satan, a sun god. What kind of influence on the world religions did he really have? Claudius James Rich also found out that there were keys of Rubens to the Tower of Babel. In that period, it looked like that King Nimrod had the whole world in his hands, with his wisdom, his hunting instinct, and with his wealth. And everything is a key to everything. And what we try to find is the key to Nimrod. What he was, what he did, and what he stands for. Bienvenidos a esta cueva de los descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos un hallazgo histórico, el Código de Hammurabi. ¿Cómo vivía la gente hace 4000 años? ¿La ley de Moisés es una copia del Código de Hammurabi? ¿Necesita el hombre una ley para convivir? Era el invierno de 1901. Una expedición francesa estaba haciendo una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Susa, en Persia. Susa era la capital de Persia, la ciudad de la reina Esther. Allí, aquella jovencita hebrea acabó siendo la esposa del emperador, del rey de Persia. Y en aquella excavación, una de las cosas sorprendentes que encontraron fue un bloque de piedra negra de más de 2 metros de alto, que le llamamos hoy el Código de Hammurabi. Es un bloque de dorita negra que estaba partido en 3 pedazos y que se ha reconstruido y que está guardado en el Museo del Louvre. Sentí una gran emoción cuando visité el Museo del Louvre y estuve delante del Código de Hammurabi. Allí, en columnas verticales, están 282 leyes, las leyes del mundo antiguo, las leyes de los patriarcas, siglo XVIII a.C. Y esto es tremendamente interesante para los estudiosos de la Biblia, porque los enemigos de la Biblia habían dicho repetidas veces que la ley de Moisés tiene que ser falsa, por supuesto, una leyenda, tiene que ser posterior, de tiempos de David, Salomón o Roboam. ¿Por qué? Porque dicen que una legislación compleja como esa
desde luego no podía ser tan antigua. Sin embargo, ahí está grabado en piedra, en el Código de Hammurabi, las leyes de los patriarcas por las que se regían las personas hace más de 3.700 años. Por tanto, a pesar de los ataques de los críticos, la Biblia tenía razón. Efectivamente, la ley del Moisés podía existir en aquella época, puesto que ya hemos encontrado códigos legales de aquella época. Y es que la Biblia sorprende, y con el Código de Hammurabi hoy estamos aprendiendo cosas interesantes. Por ejemplo, el episodio de Sara y Agar, en Génesis capítulo 16, habla de una dueña que tiene un hijo adoptado de su esclava. A un lector de la Biblia le parece un relato extraño. ¿Cómo es que una señora adopta el hijo de su esclava y es legalmente suyo, propio? Y efectivamente, en el Código de Hammurabi, este caso está allí prefigurado. De manera que en el Código de Hammurabi se dice que cuando una dueña no puede tener hijos, puede tomar a su esclava, y el hijo de la esclava será propiedad de la dueña. Ese fue el caso de Abraham. Por lo tanto, Abraham no fue ningún pervertido de permitir esa situación, sino simplemente respetó la ley civil, la ley de los patriarcas, lo que era común en su tiempo. Y ahí quedó escrito, grabado en piedra, en el Código de Hammurabi, sección 144 y 171. Otro asunto interesante es el ojo por ojo y diente por diente. Los enemigos de la Biblia muchas veces han dicho que es una ley salvaje, una ley terrible, la de castigar ojo por ojo y diente por diente en la ley de Moisés. Sin embargo, en el Código de Hammurabi está con esas palabras precisamente, ojo por ojo y diente por diente, de manera que es un esfuerzo para que la gente no haga revanchas, para que no se transforme una agresión en una carnicería, de manera que la agresión no quedará impune, no quedará sin castigo, pero ojo por ojo, diente por diente, controlada. Algunos han dicho, bien, si ahí estaba la ley de Hammurabi en aquella época, entonces la ley de Moisés será una mera copia y no será de origen divino. Sin embargo, esto es imposible, porque la ley de Moisés es sin duda superior al Código de Hammurabi. Por poner un ejemplo, en el Código de Hammurabi se especifican 3 clases sociales y van a tener diferente trato ante la ley, no así en la ley de Moisés. El Código de Hammurabi fue hecho para enviar copias a las principales ciudades del reino, de forma que todos pudieran ver la ley y aprendieran a respetarla. En la ley de Moisés, Dios da esa ley y no hay 3 clases sociales. Según el Código de Hammurabi, si un hombre libre daña el ojo a otro hombre libre, entonces es ojo por ojo y diente por diente. Tendrá que pagar con la destrucción de uno de sus ojos. Pero si es un aristócrata el que daña un ojo a un hombre libre, entonces el aristócrata no pierde un ojo, simplemente paga una buena cantidad de dinero. Pero si es un esclavo el que daña el ojo de uno de sus dueños, entonces el esclavo es llevado a la muerte, no basta con pagar con un ojo. Sin embargo, en la ley de Moisés, que está en la Biblia, hay unos principios muy superiores dados por Dios. Todos los hombres serán iguales ante la ley. Y esto, sin duda, es una evidencia de sobrenatural. Es revolucionario. No era natural que sucediese así. En la época de los patriarcas, esas 3 clases estaban bien establecidas: aristócratas, hombres libres y esclavos. Y fue completamente revolucionario que en la ley de Moisés todos fueran iguales ante la ley. Una vez más, la Biblia sorprende y los hallazgos actuales son nuevas razones para creer en la Biblia. Vamos
vamos a dar comienzo a esta charla y vamos a empezar a partir de ahora a hablar de la ley de Yahweh. Por muchas charlas vamos a estar hablando de este tema. Por ahora vamos a dar una entrada general, ¿no es cierto?, a lo que es la ley en sí. Y después en las próximas vamos a comenzar con los 10 mandamientos. Y después vienen el resto de las leyes. Así que por eso es que le digo que vamos a estar hablando de este tema por bastante tiempo. En el capítulo 20, Yahweh entrega las 10 palabras al pueblo de Israel, ¿no es cierto? En el capítulo 4 de Devarim, recuerda, este capítulo recuerda estos hechos, estas cosas que sucedieron, ¿no es cierto? Moshe le dice a Israel y a cualquier otra nación que pueda adoptar las leyes de Elohim, que esto es lo que hace a una nación verdaderamente grande. Dice en el capítulo 4, miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esta gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento, porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim siempre que lo invocamos, o qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy. Así que esto debe ser requerido de todas las naciones creyentes cuyas leyes son las leyes de Elohim, ¿no es cierto? Cualquier nación que determine servir como nación a Yahweh, tiene que establecer estos parámetros básicos, ¿no es cierto? Estas leyes promueven la libertad sin degenerar en vicios, ¿sí? Respetan la naturaleza mientras adoran al Creador, ¿no? A la criatura. Estas leyes promueven la justicia, pero no son sin misericordia y sin gracia, ¿sí? Le dan a los ciudadanos la responsabilidad personal de ser caritativos sin que el gobierno los obligue a regalar su propiedad ganada con tanto esfuerzo. Esa es la gran diferencia que existe entre la ley de Yahweh y la ley de los hombres. El sistema babilónico teme a la ley de Elohim, sabiendo que la luz de la palabra va a exponer su misterio de iniquidad, ¿no es cierto? Y va a establecer una verdadera transparencia. Por eso ha adoctrinado a tantos a creer que el individualismo y el egoísmo son las bases para crecer en la vida, ¿no es cierto? Pero las leyes de Yahweh son completamente opuestas a todo lo que hemos aprendido. La Constitución estadounidense fue el mejor esfuerzo de los hombres en la historia de las naciones para establecer un gobierno justo. Realmente ahí vemos una parte histórica en la que Yahweh permitió a que los hombres comenzaran a establecer una nación cristiana, ¿no es cierto? Para que viéramos cuáles son todas las cosas, ¿no es cierto? Y ellos aprendieron en su momento, los que establecieron eso, ¿no es cierto? Habían aprendido en gran parte mediante el estudio de la ley de Elohim. Sí, desafortunadamente fue la mejor comprensión de los hombres y no la ley de Elohim lo que ellos terminaron estableciendo. Por esta razón, aunque elevó el mástil bien alto entre las demás naciones, o sea, fue mucho más elevado que lo que los demás habían hecho, solo pudo degenerar, ¿sí? Desde allí cuando las leyes fueron agregadas por aquellos que no conocían ni a Yahweh ni a su ley. Ellos hicieron lo mismo que los israelitas en su momento, ¿sí? Los peregrinos que salieron de Inglaterra llegaron a su tierra prometida, ¿no es cierto? Y se esforzaron por levantar una nación que estuviera bajo Yahweh y dijeron todo lo que Yahweh ha dicho haremos, ¿no es cierto? Enseguida fueron e hicieron exactamente todo lo contrario, demostrando que la carne no puede jamás alcanzar ni agradar a Yahweh.